Bienvenidos líderes a otro episodio. El día de hoy vamos a hablar de los 4 tipos de personas según Robert Kiyosaki, uno de los inversionistas más grandes del mundo. Vamos para allá. Quiero comenzar diciendo que he recibido bastantes preguntas acerca de las modalidades de negocio que existen actualmente. Recuerda que Robert Kiyosaki, el autor de Padre Pobre y Padre Rico, nos muestra una matriz de 4 cuadrantes. Y recuerda que la primera letra es la de empleado, es la E de empleado, en la que pues cambias tal cual tu tiempo por dinero. Cambias tus 8 horas de trabajo por dinero y por un sueldo establecido, ¿sale? Que no puede ser variable. La siguiente es en la que pudiéramos avanzar, la siguiente es el autoempleo. Para ser un autoempleado necesitas tú ya tener un conocimiento previo del cual puedas sacar dinero con él. Sigue siendo un autoempleo porque sigues cambiando tus horas de trabajo por dinero. Sin embargo, aquí la renta es variable, es decir, la renta es la cantidad de dinero que tú estás generando para poder mantener ese estilo de vida que llevas, de acuerdo a la cantidad de clientes que tengas o a la cantidad de servicios que ofrezcas para dichos clientes. Estos servicios están en función de tus conocimientos o también de los conocimientos de tus socios o gente que puedas contratar para traer a tu negocio. Aquí te recomiendo hacer mucho uso de la mercadotecnia por internet. Es lo de hoy. La siguiente fase es la E de empresario. En esa parte vamos a empezar a madurar. ¿Por qué? Porque una idea empieza con este emprendimiento y al momento de madurar te conviertes en empresario. ¿Qué nos dice Robert en su libro? En esta parte de empresa tú comienzas a automatizar el proceso que tenías posiblemente en tu autoempleo, de tal manera que ya no necesitas estar tú ahí, ya no necesitas invertir tu tiempo para que este negocio siga funcionando. Los sistemas te ayudan a que haya menos robo hormiga dentro de tu compañía y te ayudan a automatizar los procesos. Esto quiere decir que van a ser más ágiles que los de otras empresas y entonces tú pasas de ser un pequeño negocio a ser un mediano negocio, digámoslo así. En este ya se esperaría que tú ya no necesitaras de prestar tus horas de trabajo para estar ahí. Posiblemente tengas una junta de consejo una vez a la semana, una vez al mes, simplemente para monitorear que todo vaya de acuerdo al proceso que estás planeando para tu negocio. Y por último tenemos la I de inversionista, en donde Robert nos dice que esta es como la figura máxima que pudiéramos llegar a aspirar en los negocios. ¿Qué significa? Cuando ya eres un inversionista, tú ya eres la persona que tiene el capital. Y como persona que tiene el capital, quieres que ese capital genere más dinero. Entonces lo que haces es ir a las pequeñas empresas, a los pequeños emprendimientos que van empezando y tú inviertes cierta parte de tu capital en ellos. Puedes tener inversiones de este tipo en negocios, puedes tener inversiones en mercado de divisas, que es un poco más riesgoso, pero también puedes generar dinero de ello. Yo te recomiendo más que nada ir a estas pequeñas startups, les llaman los startups o negocios, nuevas ideas de emprendimiento. Son una gran oportunidad porque tú puedes entrevistar a cada uno de ellos, a cada uno de los emprendedores y ver cuál es el que posiblemente te deje más ganancias. Inviertes tú tu capital, tu dinero, como si fueras un socio tal cual. Entonces tú eres dueño de una cierta porción de esa compañía que te va a generar utilidades año con año. Hasta aquí tenemos las 4 figuras que Robert nos muestra en este libro. Te invito a que comentes con cuál de ellos te identificas y me comentes cómo te ha ido en cada uno de ellos. Puede haber combinaciones, claro que sí, puede estar mixto, puedes tener tu empleo y a la vez tener un negocio que va andando solo. Puedes tener inversiones y seguir como autoempleado. Todo esto se puede. Sin embargo, se sugiere que te quedes en el área de inversionistas para que ya no requiera de tu tiempo y puedas viajar y hacer todo lo que te gusta. Puedas desarrollar tus hobbies, estar con tu familia, etc. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda que mi nombre es José Cortés y quiero que hoy tengas un día lleno de éxito.